sobre nuestra vida, diciendo todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. 3 días después de su llegada a la provincia, Festo subió a Cesarea, a Jerusalén. Allí los jefes de los sacerdotes y las autoridades de los judíos volvieron a acusar a Pablo, insistieron, y pidieron a Festo, como inspector, que con un favor, que le trajeran a Jerusalén, por ellos todavía planeaban matarlo en el camino. Festo le respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea y que él volvería muy pronto allá. Lo que entre ustedes tienen más autoridad, les dijo, bajen conmigo a Cesarea, y si ese hombre hizo algo condenable, presentarán sus acusaciones. Festo no permaneció en Jerusalén más que 8 o 10 días, y luego volvió a Cesarea. Al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó llamar a Pablo. Apenas se presentó, los judíos que habían bajado de Jerusalén lo acosaron con numerosas y graves acusaciones, pero no podían probar lo que alegaban. Pablo se defendió diciendo, yo no he cometido ninguna falta contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Entonces Festo, que quería ganar la amistad de los judíos, preguntó a Pablo, si soy yo el que te va a juzgar, ¿quieres subir a Jerusalén? Pablo contestó, estoy ante el tribunal del César, ahí debo ser juzgado. No he hecho ningún mal a los judíos, como tú muy bien sabes. Si he cometido algún delito que merezca la muerte, acepto morir. Pero si no he hecho nada de lo que me acusan, nadie tiene derecho a entregarme a ellos. Apelo al César. Entonces Festo, después de hablar con su consejo, decidió diciendo, has apelado al César irás. Transcurrido unos días, llegaron a Cesarea el rey Agripa y su hermana Berenice para saludar a Festo. Permanecieron allí algún tiempo y Festo expuso al rey el caso de Pablo diciendo, tenemos aquí a un hombre que Félix nos dejó preso. Cuando estuve en Jerusalén, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron quejas contra él y me pidieron que lo condenaran. Yo les contesté que los romanos no acostumbramos a entregar a un hombre sin que haya tenido la oportunidad de defenderse de los cargos que en presencia de sus acusadores. Vinieron pues conmigo y sin demora me senté al día siguiente en el tribunal y mandé traer al hombre. Se presentaron los acusadores, pero no lo demandaron por ninguno de los delitos que yo sospechaba. Solo tenían contra él cuestiones referentes a sus creencias y a un cierto Jesús ya muerto, en quien Pablo afirma que vive. Como yo me perdía en esos asuntos, le pregunté si quería ir a Jerusalén para ser juzgado allí sobre esas cosas. Pero Pablo apeló y pidió que el sumario lo hiciera el tribunal del emperador. Entonces ordené que lo mantuvieran bajo custodia hasta que pueda enviarlo al César. Agripa le dije, me gustaría escuchar, Agripa le dijo, me gustaría escuchar a ese hombre. Festo le contestó, mañana lo oirás. Al día siguiente llegaron Agripa y Berenice con gran pompa
y entraron en la sala de la audiencia acompañados por 3 jefes militares y las autoridades de la ciudad. Festo ordenó que trajeran a Pablo y dijo: Rey Agripa y todos los presentes, aquí tienen al hombre contra quien toda la comunidad de los judíos ha venido a reclamarme. Tanto en Jerusalén como aquí pidieron a gritos que no lo dejaran con vida. Yo por mi parte me convencí de que no había hecho nada digno de muerte, y como él mismo apelaba al emperador, decidí enviárselo. Pero todavía no tengo nada seguro para recibir de a nuestro soberano respecto a él. Y por eso le presento aquí ante ustedes, y especialmente ante ti, Rey Agripa, para que pueda escribir algo cuando se esclarezca un poco más la cosa. Porque me parece absurdo enviar a un detenido sin señalar los cargos en su contra. Agripa dijo a Pablo: puedes hablar en tu defensa. Entonces Pablo extendió su mano y empezó a hablar así: Rey Agripa, me siento afortunado de ponerme de frente hoy ante ti de todo lo que me reprochaban los judíos, pues tú conoces perfectamente sus costumbres y las decisiones propias de ellos. Por eso te ruego tenga la bondad de escucharme. Todos los judíos saben cómo he vivido desde mi juventud, tanto en la comunidad judía como en Jerusalén. Me han visto tan cerca que ni siquiera podrían testificar que he vivido como un fariseo en la secta más rigurosa de nuestra religión. Y si ahora soy aquí procesado, es por esperar la promesa hecha por Dios a nuestros padres. He hecho el culto perpetuo que nuestras 12 tribus rinden a Dios. Noche y día no tienen otro propósito que el de alcanzar esta promesa. Por esta esperanza, oh Rey, me acusan los judíos. Pero, ¿por qué no me quiere ustedes creer que Dios resucita a los muertos? Yo mismo, el prisionero, consideré que era mi deber usar todos los medios para combatir el nombre de Jesús el Nazareno. Así lo hice en Jerusalén, con los poderes que me dieron los jefes de los sacerdotes. Hice encarcelar a muchos creyentes y cuando eran considerados a muerte, yo di también mi voto. Recorría las sinagogas y multiplicaba los castigos para obligarlos a negar de su fe, y tal era mi furor contra ellos que los perseguía hasta fuera de nuestras fronteras. Con este propósito iba a Damasco con plenos poderes y encargado de los jefes de los sacerdotes. En el camino, oh rey, a eso del mediodía, vi una luz que venía del cielo más resplandeciente que el sol, que nos deslumbró a mí y a los que me acompañaban. Todos caíamos al suelo y yo oí una voz que me decía en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En vano pataleas contra el aguijón. Yo le dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate y ponte en pie. Me he manifestado a ti para hacerte servidor y testigo de los que has visto de mí y de lo que te mostraré más adelante. Yo te protegeré tanto de tu pueblo como de los paganos a quienes te envío. Tú le abrirás los ojos para que para que ellos se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Creyendo en mí, se les perdonarán los pecados y compartirán la herencia de los santos. Yo, rey Agripa, no escuché esta visión celestial. Muy por el contrario, empecé a predicar primero a la gente de Damasco, luego en Jerusalén y en el país de los judíos, y por último en las naciones paganas. Y les pedía que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, mostrando en adelante los frutos de una verdadera conversión. Por cumplir esta misión, los judíos me detuvieron en el templo y trataron de matarme. Pero con la ayuda de Dios seguí dando testimonio a grandes y pequeños hasta el día de hoy.
Ningún momento me apartó de lo que Moisés y los profetas dijeron de antemano, que el Mesías tenía que morir, que sería el primero en resucitar de entre los muertos, y después anunciaría la luz tanto a los pueblos como a las demás naciones. Al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo exclamó con voz muy alta: Pablo, tú estás loco. Tus muchos estudios te han trastornado la mente. No estoy loco, excelentísimo Festo, contestó Pablo. Estoy diciendo cosas verdaderas, con mucho sentido. El rey está bien enterado de estas cosas, por eso le hablo con tanta libertad. Estoy convencido de que no ignora nada de este asunto, pues esas cosas no han sucedido en un rincón. Rey Agripa, ¿crees a los profetas? Yo sé que crees. Agripa le contestó: un poco más y vas a pensar que ya me has hecho cristiano. Pablo le respondió: por poco o por mucho, quiera Dios que no solo tú, sino también todos los que hoy me escuchan, llegaran hasta donde yo he llegado, a excepción de estas cadenas. En ese momento el rey se levantó y con él el gobernador, Bernice y todos los asistentes. Mientras se retiraban, conversaban entre sí y decían: esto no es hombre para hacer cosas que merezcan la muerte o la cárcel. Agripa dijo a Festo: si no hubiese apelado al César, se le habría podido dejar en libertad. Cuando se decidió que nos debíamos embarcar rumbo a Italia, Pablo y otros prisioneros fueron entregados a un tal Julio, capitán del batallón Augusto. Subimos a bordo de una barca de Adrumeto que se dirigía a las costas de Asia y zarpamos. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de la ciudad de Tesalónica. Llegamos a Sidón al día siguiente. Julio se mostró muy humano con Pablo y le permitió visitar a sus amigos y que pudiera atenderle. Partiendo de allí, nos desviamos a Chipre, pues los vientos eran contrarios. Atravesamos los mares de Cilicia y Panfilia y llegamos a Mira de Elicia. Allí el capitán encontró un barco de Alejandría que se dirigía a Italia y nos hizo subir a bordo. Durante varios días navegamos lentamente y con mucha dificultad llegamos frente a Cenido. Como el viento no nos dejaba entrar en este puerto, navegamos al abrigo de Creta, dando vista al cabo de Salmón. Lo costeamos con dificultad y llegamos a un lugar llamado Puerto de Buenos, cerca de la ciudad de la Sea. El tiempo transcurría, ya había pasado la fiesta del ayuno y las navegaciones empezaban a ser peligrosas. Entonces Pablo le dijo: amigos, no veo que la travesía es muy arriesgada. Yo veo que la travesía es muy arriesgada y vamos a perder no solo la carga y la nave, sino también nuestras vidas. Pero el oficial romano confiaba más en el piloto y en el potrón del barco en que las palabras de Pablo. Como además este puerto era poco apropiado para pasar el invierno, la mayoría acordó partir, esperando alcanzar con un poco de suerte el puerto de Fénix, que está abierto hacia el sureste y al noreste, y donde pensaban pasar el invierno. Comenzó entonces a soplar un ligero viento del sur, y empezaron que lograrían su objetivo. Levantaron anclas y costearon las islas de Creta.
Pero poco después la isla fue barrida por un viento huracanado que llaman Euroaquilón. El barco fue arrastrado y no se logró hacer frente al viento, de manera que nos quedamos a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de una pequeña isla llamada Caudas, logramos con mucho esfuerzo recuperar el bote salvavidas. Una vez subidos a bordo, hubo que asegurar el casco ciñéndolo por debajo de cables. Ante el peligro de encavar en las arenas de Sirte, soltamos las anclas y nos dejamos arrastrar. El temporal era tan violento que al día siguiente tuvieron que arrojar al agua parte del cargamento. Al tercer día los marineros arrojaron al mar con sus propias manos también al aparejo del barco. Como la tempestad seguía con la misma violencia, los días pasaban y no se veía ni el sol ni las estrellas. Estábamos perdidos ya en ya toda esperanza. Como hacía días que no comíamos, Pablo se puso en medio y les dijo: Amigos, ustedes tenían que haberme escuchado y no salido de Creta, pues nos habríamos ahorrado este peligro y esta pérdida. Pero ahora los invito a que recobren el ánimo. Sepan que se va a perder el barco, pero no habrá pérdida de vidas. Anoche estuvo a mi lado un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: Pablo, no tengas miedo, comparecerás ante el César, y Dios te concederá la vida de todos los que navegan contigo. Ánimo. Pues amigos, yo confío en Dios y todo sucederá tal como se los he dicho. Acabaremos en alguna isla. Hacía ya 14 noches que éramos arrastrados a la deriva por el mar Adriático. Cuando hacia la medianoche los marineros presintieron la proximidad de tierra. Midieron la profundidad del agua y era de 36 metros. Poco después la midieron de nuevo y era de 27 metros. Temerosos de que fuéramos a chocar contra alguna roca, tiraron 4 anclas desde la popa y esperábamos ansiosamente a que amaneciera. En cierto momento los marineros intentaron huir del barco y bajaron al bote salvavidas al mar como si quisieran alargar los cables de las anclas de la popa. Pero Pablo dijo al capitán y a los soldados: Si esos hombres abandonan el barco, ustedes no se salvarán. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y dejaron caer al agua. Como aún no amanecía, Pablo los invitó a que se alimentaran, diciéndoles: Hace 14 días que no tomamos nada. No hemos más que esperar y permanecer en ayunas. Si quieren salvarse, ¿por qué no comen? Les aseguro que ninguno de ustedes perecerá y ni siquiera uno de sus cabellos se perderá. Dicho esto, tomó pan, dio las gracias delante de Dios, de todos, lo partió y se puso a comer. Los otros se animaron y al fin todos se pusieron a comer. En total éramos 277 personas en el barco. Una vez satisfechos, tiraron el trigo al mar para reducir el peso del barco. Cuando amaneció, no reconocieron la tierra, pero divisaron una bahía con su playa y acordaron hacer lo posible por encallar en ella el barco. Soltaron las anclas y las dejaron caer al mar mientras aflojaron las cuerdas de los timones, izaron al viento la vela delantera y se dejaron arrastrar hacia la playa. Pero chocaron contra un banco de arena y el barco quedó anclado. La popa se cayó y quedó inmóvil. Mientras la popa se iba destrozando por los golpes violentos de las olas,
Entonces los soldados pensaron en dar muerte a los presos por temor a que alguno se escapara nadando. Pero el capitán, que quería salvar a Pablo, no se lo permitió. Ordenó que lo pusieran a que ordenó que los que supieran nadar se tiraran los primeros al agua y se dirigieran a la playa. Los demás se agarrarían a tablones o restos de la nave. Así todos llegamos sanos y salvos a la tierra. Una vez a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los nativos nos trataron como una cordialidad poco común. Encendieron una gran hoguera y nos cuidaron a todos, ya que llovía y hacía frío. Pablo había juntado unas brasas de ramas secas y al echar algo al fuego, una víbora que escapaba del calor se le enroscó en la mano. Y al ver los nativos a la víbora colgado de la mano de Pablo, se dijeron unos a otros: sin duda este es un asesino. Aunque se haya salvado del mar, la justicia divina no lo dejó vivir. Pero Pablo sacudió a la víbora echándola al fuego y no sufrió daño alguno. Pensaban que se iba a hinchar o a caer muerto de repente. Pero después de esperar largo rato, vieron que no le pasaba nada. Entonces cambiaron de parecer y decían que era un dios. Los terrenos cercanos pertenecían a un hombre principal de la ciudad llamado Publido, quien nos recibió y hospedó amigablemente 3 días. Precisamente el padre de Publido estaba en cama con fiebre y de disentía. Pablo entró a verlo, oró, le impuso las manos y lo sanó. A consecuencia de esto, todos los enfermos de la isla acudieron a él y fueron sanados. Luego nos colmaron de atenciones y al marchar nos proveyeron de todo lo necesario. Al cabo de 3 meses subimos a bordo de un barco de Alejandría que había pasado el invierno en la isla y llevaba por insignia los Dioscuros. Navegamos hacia Siracusa, donde permanecimos 3 días. De allí bordeamos la costa, llegamos a Regio. Al día siguiente comenzó a soplar el viento del sur y al cabo de 2 días llegamos a Pozzuoli. Allí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a quedarnos una semana con ellos. Y así es como llegamos a Roma. Allí los hermanos salieron a nuestro encuentro hasta Foro, Apio y 3 tabernas, pues ya tenían noticia de nuestra llegada. Pablo al verlos dio gracias a Dios y se llenó de ánimo. Llegados a Roma, el capitán entregó los presos al gobernador militar, que dio permiso a Pablo para alojarse en una casa particular con un soldado que lo vigilara. 3 días después, Pablo convocó a los judíos principales. Una vez reunidos les dijo: hermanos, acaban de traerme preso de Jerusalén. He sido entregado a los romanos sin que yo haya ofendido a las autoridades de nuestro pueblo ni a las tradiciones de nuestros padres. Los romanos querían dejarme en libertad después de haberme interrogado, pues no encontraban en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron y me vi en la obligación de apelar al César, sin la menor intención de acusar a las autoridades de mi pueblo. Por este motivo, yo quise poder verlos y conversar con ustedes. Después, pero en realidad, por la esperanza de Israel, yo llevo estas cadenas. Le respondieron: nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea referente a ti, y ninguno de los hermanos que ha venido de allá nos ha dicho o transmitido mensaje alguno contra ti. Pero nos gustaría escuchar de ti mismo cómo se te define, pues sabemos que esa secta encuentra oposición en todas partes.
Fijaron con él un día y vinieron en gran número donde se hospedaban. Pablo les hizo una exposición. Desde la mañana hasta la noche les habló del reino de Dios, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Trataba de convencerlos acerca de Jesús. Unos se convencían por sus palabras, otros no. Al final los judíos se retiraron muy divididos. Pablo les despidió con estas palabras. Es muy acertado lo que dijo el Espíritu Santo cuando hablaba a sus padres por boca del profeta Isaías. Ve al encuentro de este pueblo y dile, por más que oigan no entenderán, y por más que miren no verán. El corazón de este pueblo se ha endurecido, se ha tapado los oídos y cerrado los ojos. Tienen miedo de ver con sus ojos y de oír con sus oídos, pues entonces comprenderían y convertirían y se convertirían, y yo los sanaría. Por eso sepan que esta salvación de Dios ya ha sido proclamada a los paganos. Ellos la escucharán. Pablo, pues, arrendaba esa vivienda privada y permaneció allí 2 años enteros. Recibía a todos los que venían a verle, proclamaba el reino de Dios y les enseñaba con mucha seguridad lo referente a Cristo Jesús, el Señor,